En 1622 se termina esta maravilla de escultura de aquí, un mármol tan suave que parece fundirse con aquellas manos que lo sujetan, dándonos la sensación de que realmente aquella roca se ha encarnado en los personajes que nos presenta. Hola, yo soy Yae y hoy vamos a hablar sobre algunas obras inspiradas en el mito griego de Perséfone. Tras esta impresionante escultura encontramos toda una historia, el origen de las estaciones del año, una obsesión desenfrenada y la tristeza de una madre que hace que la naturaleza duerma durante medio año. Estamos viendo el rapto de Proserpina del escultor italiano Lorenzo Bernini, quien para el momento de concluir esta obra tendría apenas 23 años, pero su maestría como escultor era ya innegable. Para la creación de esta obra, Bernini se inspira en un mito griego que se origina aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era, y como era propio de la época, esta obra la realiza por encargo de uno de sus mecenas, el cardenal Escipión Borghese, quien en aquel momento estaba construyendo su villa, algo sencillo, ya saben. Es por ello que le pide a Bernini una serie de esculturas para la decoración de su villa. Esta escultura como tal se titula El rapto de Proserpina, pues justamente el cardenal le pide que se inspire de un texto perteneciente a las Metamorfosis de Ovidio, poeta romano que retoma el mito griego de Perséfone. Aquí debemos de considerar que tras la conquista de Grecia por parte de los romanos, estos últimos adoptan gran parte de la cultura griega. En este sincretismo cultural y religioso, los romanos reinterpretan a los dioses griegos ligándolos a sus deidades ya preexistentes. Así que existe un cambio de nombre aunque finalmente se estén refiriendo a la misma deidad o a las mismas historias. Por lo que en este momento podría referirme a la misma deidad con dos nombres, como sería el caso de la diosa Perséfone o Proserpina, que es la misma, o como ocurriría con el dios del inframundo, que para los romanos era conocido como Plutón, y para los griegos como Hades. Aún así, intentaré usar principalmente los nombres griegos al ser un poquito más conocidos. En este mito, el poeta Ovidio nos narra cómo es que Hades, el dios del inframundo, se encontraba acechando a Perséfone, quien es conocida por ser la diosa de la primavera, la fertilidad y la vegetación. En aquel momento, Perséfone se encontraba caminando por el campo, recogiendo algunas flores bajo la guía y el cuidado de las ninfas. Sin embargo, durante el camino, ella se aleja tanto que deja atrás a las ninfas quedándose sola. Y es aquí donde Hades, en su desenfrenada obsesión por Perséfone, emerge de las profundidades y la rapta. Es este momento de mayor violencia el que nos retrata Bernini, mostrándonos esta lucha entre dos cuerpos. Sin embargo, pronto nos damos cuenta que la diosa se encuentra indefensa, pues si bien ella se resiste con toda su fuerza, Hades se mantiene impasible como si aquella acción apenas le requiriera un mínimo esfuerzo. Y Bernini demuestra lo injusto de esta lucha en los rostros que ha dejado plasmados en el mármol. Vemos a la perfección en aquel gesto que nos muestra el terror que está sintiendo Perséfone, y cómo sobre sus mejillas corren un par de lágrimas, mientras que el rostro de Hades pareciera no inmutarse por más que Perséfone lo aleja con sus manos. En este punto vemos aquí el detalle de los pliegues que se marcan en la piel, cómo ligeramente se estira y deforma el rostro, pero el gesto sigue sin ningún cambio, pues vemos a Hades esbozar una sonrisa. Como decía, este es un momento realmente violento, pues vemos la crueldad de Hades al imponer su voluntad sobre la de Perséfone. En esta estética manierista vemos la torsión de aquellos cuerpos, de una piel tan fina que se dibujan los músculos y venas, mientras que el cabello ha quedado petrificado en pleno movimiento. Y así a espaldas de Hades nos encontramos con Cerbero, como anunciándonos que estamos a la entrada del inframundo, y que éste está cuidando que el alma de Perséfone no escape de aquel lugar. Esta escena ha sido replicada múltiples veces, tanto en la escultura como en la pintura. Por ejemplo, encontramos esta obra de Rubens, realizada en 1637, donde nos muestra a las ninfas dirigiéndose tras Perséfone sin ningún éxito. De esta misma historia se desprende una de las figuras mitológicas más conocidas, que son las sirenas. Sin embargo, no son esa típica imagen que tenemos en mente, pero de ello ya hablaremos en un momento.
Ya que la historia continúa, pues la madre de Perséfone es la diosa de la agricultura, Deméter, quien al saber que su hija ha desaparecido vaga en su búsqueda, hasta enterarse que ésta se encuentra en el inframundo tras haber sido raptada por el dios Hades. Aquí, en algunas versiones, Deméter, llena de cólera, castiga a las ninfas que se supone debían de cuidar a su hija y que no han podido frustrar las acciones de Hades. Es por ello que las convierte en sirenas, pero no nos estamos refiriendo a este ser mitad pez, mitad humano, sino más bien dentro de la mitología griega, las sirenas lucían algo así. Eran mujeres que tenían cuerpo de ave, donde el único rasgo que permanecía de su naturaleza era su rostro. Quizá una de las representaciones que más me gustan de las sirenas es la realizada en 1891 por John Williams, donde nos retrata a Ulises de la Odisea rodeado de aquellos seres mitológicos que buscan encantar a su tripulación a través de sus voces y cantos. Es por ello que ellos llevan los oídos cubiertos, mientras Ulises se mantiene atado al mástil del barco, donde puede escucharlas sin que ellas tengan el control sobre él. Pero bueno, esa es otra historia. Regresemos con Perséfone. Su madre, Deméter, se ve devastada tras perder a su hija, y es por ello que busca la ayuda del dios Zeus. Aunque en algunas versiones, el rapto de Perséfone también es culpa del dios Zeus, pues se supone que éste ayuda a Hades, atrayendo a la diosa hacia un lugar apartado para que las ninfas no puedan protegerla. En cualquier caso, quizás Zeus se da cuenta que acaban de cometer un gran error, y es por ello que habla con su hermano Hades para que regresen a Perséfone con su madre, pues Deméter ha caído en tal tristeza que la vida sobre la tierra ha dejado de ser fértil. Los árboles ya no dan fruto y las semillas han dejado de germinar, poniendo en riesgo la vida sobre la tierra. Sin embargo, para este momento, Perséfone, bajo los engaños de Hades, había roto una de las reglas básicas que le impediría regresar del inframundo, pues no debía de probar ningún alimento, ya que todo aquel que bebiera o comiera algo proveniente del inframundo debería permanecer ahí para siempre. El pintor Gabriel Rossetti nos muestra a Perséfone tras haber consumido 6 pequeñas semillas de granada, fruto que crecía en el reino de Hades, viéndose así condenada a permanecer en aquel lugar. La vemos sosteniendo la mano con la que ha tomado la granada, como si aún pudiera detener esa acción y burlar su condena. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Aquella modelo que retrata a Rossetti se llamaba Jane Morris, y en esta obra el significado va más allá de lo que nos cuenta la historia, ya que vemos reflejada parte de la vida personal del pintor. Pues Rossetti y Jane se habían enamorado. Sin embargo, ella estaba casada, y para ser aún peor, Rossetti era alguien cercano al marido de Jane, William Morris, quien era un importante activista dentro del mundo del arte y quien en su momento sentía una gran admiración por Gabriel Rossetti. Y es que nuestro pintor sería conocido por ser uno de los fundadores de la escuela prerrafaelita, siendo Jane imagen fundamental dentro de esta estética, al ser retratada por Rossetti en una gran cantidad de obras. Pero aquí podemos ver cómo es que para el pintor, su amada se encuentra en una situación similar a la de Perséfone, atrapada en un mundo lejano al suyo y condenada a permanecer ahí. Aunque al final la relación entre Gabriel y Jane termina distanciándose, pues el pintor había desarrollado una dependencia a un fármaco que utilizaba como cura para el insomnio, y esto terminó por causarle diversos problemas personales. Es por ello que tanto Jane como William Morrison terminan alejándose del pintor. Pero después de este pequeño chisme, regresemos con la historia de Perséfone. Como decía, para este momento Perséfone había consumido aquellas semillas provenientes de la granada, siendo atada de esta forma al inframundo. Mientras que en la tierra la vida se iba marchitando poco a poco, los rayos cálidos del sol se habían vuelto tenues y un frío viento cubría la superficie, como un retrato de lo que ocurría dentro del corazón de Deméter al verse alejada de su hija. Es este momento el que nos muestra la pintora inglesa Evelyn de Morgan, que nos ilustra a Deméter con un cabello dorado como el trigo, desconsolada con la vista perdida hacia el suelo, donde podemos observar cómo aquellas flores que antes adornaban su cabello
Van cayendo poco a poco como si solo necesitaran un pequeño impulso del viento para comenzar a marchitarse. Aquí la pintora hace una analogía a las estaciones del año. Al fondo observamos cómo es que el sol está a punto de ponerse. Sus brillantes rayos de luz han quedado atrás como la hermosa primavera. Así, poco a poco, la oscuridad y el frío imperarán como la llegada del invierno. Como decía Zeus, al ver en riesgo la vida en la tierra, llega a un trato con Hades para poder así dar una esperanza a la madre de Perséfone. Si bien ella está atada al inframundo a causa de las semillas de granada, llegan al acuerdo que por cada una de aquellas semillas que ha consumido, pasará un mes al lado de Hades, como la diosa o la señora del inframundo. Pasando este tiempo, ella podrá regresar con su madre, y así será año tras año, estando 6 meses con su madre Deméter y los otros 6 junto a Hades, dando así paso a las estaciones del año. Y aquí retomo una obra más de la pintora conocida como la cadencia del otoño, donde equipara el avance de las estaciones con el recorrido de la vida. A través de los colores podemos ver el tierno florecimiento de la primavera, la cosecha durante el verano, la caída de las hojas en otoño hasta llegar al frío del invierno. Tal y como ocurre con Deméter, que al encontrarse con su hija, ésta se llena de alegría y hace que la tierra se ilumine. Mientras el sol brilla en lo alto, las flores vuelven a emerger, dando paso así a la llegada de la primavera. Y claro que esta escena ha inspirado a otros pintores que nos muestran la alegría de aquel reencuentro, como podría ser el caso del regreso de Perséfone del pintor Frederick Leighton. Vemos a Hermes, el mensajero de los dioses, acompañando a Perséfone, quien se dirige a los brazos de su madre que reluce de aquel color anaranjado, como si se tratase del mismo sol que acaricia a Perséfone tras haber pasado 6 meses en el frío y la oscuridad del inframundo. Y de esta manera el ciclo se repite año con año, así el paisaje que enmarca a cada una de las estaciones nos recuerda cuáles son las emociones que se viven dentro del corazón de Deméter, la dicha de estar con su hija o la pena de saber que su separación se encuentra cada vez más cerca. Así que dime, ¿ya conocías el mito de Perséfone y qué te parecieron las distintas obras inspiradas en esta historia? Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y recuerda que nos vemos por mis otras redes sociales donde seguimos hablando sobre arte, historia y música.